Bien, vamos arrancando. Lu, ¿querés hacer los honores de presentación y contar un poco la dinámica que vamos a tener? ¿O arranco? ¿Sí? Belu, lo acabo de contar, ¿no se me escuchó nada? No, sí, pero no, pero arrancamos ya con las Ah, chicas. sí, salimos, dale. Bien. Es que estoy, no me Podía anda, no suceder, veo, no yo la sé qué verdad que. pasa. ¿Eh? Que no veo a la gente, no me anda bien, no sé qué onda, me altera. ¿Te fijaste ahí en Nada, vistas? cosas. Ahí ya estoy, ya lo Ah, acomodé, ya. pero cuando hablé no vi a Bien. nadie, fue horrible, pero bueno, bien, se me escuchó. Perfecto, Creemos que todos arranquemos. te escucharon, eso es Sí, bueno. sí, espero Eso es que sí. bastante bueno. Espero que sí. Bien, un poco a las chicas las estuvieron escuchando en el video y la idea es que sea más un intercambio, ¿sí? Nosotras vamos a estar atentas al chat, vamos a estar atentas también a quienes levantan la mano y les vamos a ir también dando la palabra. La idea es que surja un debate de intercambio interesante y más, que las compañeras también son apasionadas por lo que hacen y por contarles, bueno, ¿qué es esto? ¿Sí? De la práctica profesional en las ciencias de la educación. Así que le damos, bueno, la bienvenida a Maite y a Katy, ¿sí? Así como aplausos, sí, es como, es bastante simbólico el aplauso. Y un poco queríamos hablar, bueno, ¿quién quiere romper el hielo y animarse a hacer alguna pregunta? Tu comisión es muy participativa, Lu, eso quiero decir también, la sé. ¿Pudieron ver los videos? ¿Les gustó? ¿Alguna novedad? ¿Conocieron algún tipo de incumbencia? Empecemos por ahí, si no nos animamos a tirar una pregunta directamente. En acá hay una pregunta bastante sincera, que es que hay una compañera ahí que no vio el video, así que bueno, vamos, no queríamos que ya arrancar el intercambio de ansiosas, así que nada, le vamos a pedir primero, Maite, ¿querés hacernos una breve referencia de tus espacios laborales y una pequeña presentación y después le damos la palabra a Katy? Dale. Me distraigo porque abrí el chat, hay que cerrar. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la carrera. Yo me llamo Maite Yemer y soy profesora en Ciencias de la Educación. Me recibí hace 5 años, creo que cumplí ahora este mes. También soy maestra de nivel primario. Y bueno, en este momento mis 2 trabajos son, por un lado, trabajo en formación docente en el profesorado de primaria en 2 institutos distintos. Tengo a cargo la materia pedagogía y la materia campo de la práctica docente 3, todo eso de profesorado de primaria. Y mi otro gran trabajo es, bueno, es un trabajo, pero en realidad soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y eso lo hago con una beca del CONICET, una beca interna doctoral, que bueno, el CONICET de algún modo me financia la vida para que yo estudie un doctorado. Así que esos son mis 2 trabajos, que bueno, después puedo explicar un poco más de qué se tratan, si quieren. Hola. Sí, justamente tenía una pregunta para Maite, y era si se puede saber la temática de la tesis, si vos la elegiste, o sea, del proyecto, vos formas parte de un equipo, y si surgió de vos, o sea, ya estaba y vos pasaste a formar parte de un equipo, y las otras personas si también son de ciencias de la educación o tienen otros títulos. Y después tengo otra pregunta también cortita, pero primero esa. Les pregunto a las profes coordinadoras, ¿quieren que conteste o Katy se presenta y después contesto, o cómo quieren? Si querés contestar a Maite y después vamos con Katy, que seguramente va a hacer una pregunta también similar. Yo tengo un montón de preguntas también. Bueno, genial.
Bueno, está buena la pregunta. Justo ayer hablábamos de eso con Katy incluso. Bueno, para quienes tal vez no están tan al tanto, hacer un doctorado implica que finalmente tengo que hacer una tesis doctoral que implica investigar sobre un tema original. O sea, esto quiere decir que es un tema que investigo yo y no investiga nadie más, digo, es mi tema. No es que nadie más en el mundo, pero quiero decir, de algún modo es mi tema y hay gente que estudia temas afines, pero bueno, se supone que el mío va a ser una contribución original a la producción científica. Esperemos, ojalá, cuando termine la beca. Yo como parte de la beca tengo directoras y me inserto en los equipos de investigación, en un equipo de investigación que es en el que están ellas. Pero el tema de mi tesis, que es construcción de saberes prácticos, lo digo y parece, es como, cuando yo lo digo me siento como cuando decía que era profesora en ciencias de la educación los primeros años que estudiaba, porque sabía que lo decía y nadie entendía nada, y cuando digo esto también siento que nadie entiende nada, pero bueno, yo estudio construcción de saberes prácticos sobre la enseñanza en docentes que se inician en la profesión. O sea, lo que voy a investigar es cómo los docentes que empiezan a trabajar como docentes construyen saberes sobre la enseñanza. Y ese tema, en realidad fue un tema que a mí me fue surgiendo. Yo cuando me recibí de profesora en ciencias de la educación, trabajé unos años en una escuela primaria, y después me recibí de maestra y trabajé 2 años como maestra de primaria, y en ese tiempo fui encontrándome con problemas en relación a la enseñanza y con cosas que yo iba inventando o reapropiándome o demás. Y en eso empecé una maestría, y en eso fui como pensando en esto de los saberes que construimos las maestras, que son de las maestras, y un poco por ahí fue apareciendo mi interés. El tema de algún modo lo fui armando en solitario, con estos seminarios que yo iba cursando, con intercambios con compañeras, con intercambios con la gente con la que trabajaba, y en algún momento empecé a pensar, bueno, ¿qué persona me puede dirigir para que yo haga esto? Y ahí empecé a buscar en la facultad, sí, sobre todo en la facultad, otras profesoras que estuvieran en equipos de investigación vinculados a formación docente o a didáctica. Y así encontré una persona que me podía acompañar en esto y dirigir, y que estaba en equipos de investigación que trabajan cuestiones de formación docente. Yo después hay cuestiones que pasan, y es que para conseguir una beca tenés que tener determinado promedio, tu proyecto tiene que obtener determinado puntaje, y tus directoras también son evaluadas en función de su trayectoria académica. Y entonces, de algún modo, para tener más posibilidades, pensamos en sumar otra persona a la dirección que tuviera más antecedentes. Y esta persona que trabaja en formación docente también, pero trabaja sobre todo en formación docente, está en un equipo de investigación que trabaja didáctica de las ciencias. En eso trabajan temas de formación docente, y por eso mi proyecto se inscribe ahí, y por eso termino trabajando con mucha gente que en realidad está en otras disciplinas, pero que nos unen estos temas vinculados a la didáctica. Mi tema es vinculado a la didáctica general, pero las demás personas se dedican más a la didáctica de las ciencias, y mi tema tiene que ver con la formación docente en general, digamos, y estas otras personas en general están trabajando sobre formación docente para la educación en ciencias. Pero bueno, después participar en un proyecto de investigación y participar de un grupo de investigación implica muchas tareas, o puede implicar, dependiendo cómo cada uno se involucre y las tareas que tiene el equipo. Y ahí se generan intercambios interesantes porque, digamos, tenemos todas formaciones distintas. Yo vengo de ciencias de la educación y otras personas también somos de ciencias de la educación, y pues hay gente de biología, gente de comunicación social, gente de incluso otras universidades que trabajan, no sé, trabajo social. Hay muchas personas de distintas disciplinas que nos encontramos ahí por distintas razones, o razones como el mío, otras personas se acercaron al equipo por otros intereses. Pero bueno, genera así un equipo bastante heterogéneo que en algunos puntos nos acercamos y trabajamos en conjunto, y en otros puntos no tanto, y entonces tenemos como agendas separadas, digamos.
Pero bueno, ese fue mi camino, que por mi recorrido profesional fui eligiendo este tema y por estas, bueno, medio necesidades y también afinidad con el equipo, terminé en este equipo. Pero otra opción para mí siempre es decir, bueno, este equipo de investigación me interesa y estos temas que investiga esta gente me interesa, me inserto en el equipo y veo qué puedo aportar ahí y armo mi proyecto como más bien al revés. Armo mi proyecto en función de, bueno, lo que este equipo de investigación está haciendo y qué puedo aportar yo individualmente ahí. Esa es otra opción. Sí, yo por ahí quería agregar a esto que decía Maite, que ¿se acuerdan cuando trabajamos en la Comisión C? Supongo que ustedes también, los de la Comisión D, cuando trabajamos las funciones de la universidad, que discutíamos esto, ¿no? De la docencia, la investigación y la extensión. Es importante que tengamos en cuenta que las cosas, digamos, no son lineales. No es yo me recibo, me presento, no es así, sino que uno cuando está transitando la carrera de grado, siempre es recomendable ya, o sea, tomar este tipo de decisiones cuando una ya tiene cierto recorrido y conoce y dice esto me gusta, esto no, por acá sí, por acá no, pero siempre es posible, digamos, ser parte de estos proyectos de investigación. Entonces nosotros, siendo estudiantes de grado, ya podemos empezar a tejer esos lazos con profes y con cátedras que nos interesan y nos interpelan y queremos aportar ahí, y después, cuando nos recibimos, ya podemos encarar ese tipo de beca. ¿Soy clara en este sentido? Como que ya desde la carrera de grado podemos empezar a delinear nuestros intereses e intentar ser parte, digamos, de estos espacios formativos y de investigación, para sumar un poquito a lo que decía Maite. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Después por ahí a mí se me ocurría, también pensando, escuchando los videos de ustedes y pensando también en las épocas en las que tenía más vínculo con ustedes, porque después nos dejamos de ver, cursamos juntas en algún momento y después ya no sabía bien en qué andaban. Por ahí, a raíz de la lucha que ha llevado adelante el CONICET, por ejemplo, sobre todo en los años del macrismo, donde ha sido bastante bastardeada la financiación a la ciencia y a la investigación, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre una beca y un trabajo, ¿no? En el sentido de qué implicancias tiene, no solamente salariales, sino también en términos sindicales, organizativos y en términos de combate para conquistar derechos, digamos. Por ahí me gustaría que charlemos un poco eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un trabajo fijo, estable, en blanco, llamémosle como quieran, y la condición de un becario? Porque una de las banderas centrales del CONICET hoy en día, por ejemplo, es la de ser reconocido como trabajadores, ¿no? Y no becarios. Entonces, por ahí, si podemos aclarar un poco eso, sobre todo para que ellas y ellos sepan también qué limitantes tiene y qué potencialidades tiene tener una beca, ¿no? Y si querés, aprovechar, Katy, y presentarte primero y después ponernos con este debate que instaló Lu. Dale, buenísimo. Sí, también me sentía interpelada porque también soy becaria, así que ahí también puedo aportar algo. Mi nombre es Katy Cook. Ahora estoy en un segundo año de beca, entré en el 2019 al Hospital Italiano, que el Hospital Italiano, para quienes no conocen, tiene una universidad, un instituto universitario, donde se brindan carreras de grado y de posgrado en salud. Bueno, fue recién recibida, empecé a buscar, de hecho llegué ahí por una de las docentes de la carrera de tecnología educativa, que había puesto una de los llamados que estaban, bueno, en ese momento buscando a alguien de ciencias de la educación, y a mí me anoté en la beca y me llaman justamente o sea, estaban buscando un perfil de alguien que no haya tenido experiencia. La idea era que ellos pudieran formar a alguien. Y se piensa en esta beca en el sentido de que es como una inserción laboral, pero más cuidada, y donde van a tener ciertos dispositivos de formación. Yo, de hecho, roté por distintas áreas del departamento de educación. Hay un área de tecnología educativa, hay un área de evaluación. Yo estoy en la parte de gestión y de evaluación educativa, pero igual fui haciendo tareas por distintas áreas. En un principio, o sea, ahora también estoy estudiando, estoy terminando la licenciatura para la carrera, que bueno, que no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo actualmente a nivel laboral. Estoy estudiando sobre barreras que encuentran las personas con discapacidad en los espacios
de las escuelas comunes. Y bueno, serían como 2 trabajos, lo estoy tomando así. Ahora estoy, por ejemplo, en el sur, yo soy de acá, de Tierra del Fuego, así que me vine y estamos trabajando lo que se dice home office. Está buenísimo, en el trabajo aprendí mucho de esto de la interdisciplinariedad. Trabajo con muchos colegas de salud, digamos, con médicos, con sociólogas, hay antropólogos también. Realizamos muchas tareas que tienen que ver en este momento con remotización de la enseñanza, se virtualizó toda la universidad y eso, bueno, imagino que ustedes también están muy atravesados por toda esta cuestión de la pandemia, y me vi haciendo cosas que nunca me imaginé, que de hecho tampoco sabía, y creo que en este contexto nadie estaba muy preparado, y eso me parece que es una constante de nuestro quehacer, en el sentido de que muchas veces no sé lo que tengo que hacer, lo tengo que aprender haciendo y con otros, y eso está buenísimo porque es súper desafiante. Bueno, después lo de becaria les puedo contar también que en nuestro caso tiene que ver con esta cuestión de formación, como que estás inserta en un lugar, estás como, entre comillas, cuidada, y donde están pensados ciertos lugares, ciertos dispositivos para que vos te formes. Siempre va a haber un tutor, siempre va a haber alguien que esté acompañando tu proceso también. O sea, a mí no es que tampoco me dejan tareas o sea, sí, ya segundo año de beca sí estoy haciendo muchas cosas de manera autónoma, pero generalmente tengo a mi referente que está laburando conmigo y trabajamos mucho en equipo también. Y otra cuestión que también es muy interesante para pensar es una cuestión también salarial. Yo ahora no estoy haciendo aportes, solamente cobro, digamos, ellos le dicen estipendio. Eso también es como, bueno, son algunas cuestiones de la precarización, ¿no? También. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo fui anotando algunas preguntas del chat. Seguramente aparezco 2 veces, perdón, tengo cámara acá y la compu acá al lado. Y Mariela había preguntado, ¿cómo se llega a ser becaria? Creo que algo lo fueron reponiendo. Lugares donde podemos trabajar, preguntó un poco más abajo. Después hay otras. ¿El tema de la tesis tiene que ser algo que nadie estudió, sobre lo que hay pocos estudios, o sobre lo que ninguno de nuestros compañeros va a abordar? Pregunta Camila. Hay una más, pero no sé si quieren que la lea. Y dice Nadia, pregunta, para las graduadas, ¿cómo evitar caer en una investigación puramente teórica con poca aplicación a la realidad desde un escritorio? Me interesó en este sentido el testimonio de Maite, que parte del campo concreto siendo maestra y a la vez investigadora sin abandonar las aulas. Esas son algunas preguntas del chat. Me voy tirando. Yo quería, claro, esto no dije del CONICET, retomando una pregunta que apareció. El CONICET hace convocatorias todos los años, el CONICET y otros organismos. En la provincia de Buenos Aires existe la SIC, por ejemplo, que es la Comisión de Investigaciones Científicas, que sería una versión CONICET, pero en la provincia de Buenos Aires. La universidad también ofrece becas doctorales, y cada organismo tiene una fecha en donde hace una apertura de las becas y las personas nos postulamos, hay ciertos requisitos, hay ciertas cosas a presentar, y bueno, te presentas, hay una evaluación que hace la Comisión de Ciencias Sociales en nuestro caso, y después te otorgan puntajes y demás en función de, bueno, estas cuestiones que les decía antes, y ahí se define si te otorgan la beca o no te otorgan la beca. En relación a lo que decía Lu más temprano, es cierto, y yo por eso hoy les dije, es mi trabajo, pero en realidad es ser estudiante. La beca formalmente no es un trabajo, la beca es eso, es una beca, y como decía Katy, no nos dan un sueldo, sino un estipendio. La diferencia es que
por este trabajo, que no es un trabajo, yo no tengo aportes jubilatorios, yo no tengo obra social, y no tengo aguinaldo. Digo, esas cuestiones que forman parte del... Cuando recibimos un sueldo, no sé, un sueldo del Estado, un sueldo de un empleador privado, o digo, cuando trabajamos en relación de dependencia, tenemos estas cuestiones garantizadas, sabemos que si aportamos 25 años nos vamos a jubilar, y ese tipo de cuestiones. La beca son 5 años que no tenés aportes jubilatorios, no tenés aguinaldo, no tenés... Y que además no tenemos un gremio, porque no somos trabajadores, entonces los aumentos salariales de la beca fluctúan un montón en función de la buena voluntad de los gobiernos de turno. Entonces, por ejemplo, las becas durante el macrismo aumentaron nada, y las becas ahora están aumentando bastante más. Pero tiene que ver con nada, la decisión política de cada gobierno de aumentarlas o no aumentarlas, y en realidad la presión que se puede hacer desde los becarios es mínima. Digo, si los sindicatos pueden hacer en general poca presión para recibir buenos aumentos, imagínense cuando no hay un sindicato que pueda, nada. De todos modos, una beca te da la posibilidad de no trabajar de ninguna otra cosa. No es un sueldo menor en el caso de una beca CONICET, por ejemplo. Es una beca a tiempo completo, entonces te garantizan mínimamente que vos puedas vivir con eso. Entonces, para hacer un doctorado, que es una carrera que implica una inversión de tiempo y energía muy grande, porque hacer una tesis es una cosa importante. Importante quiero decir en el tiempo que consume y eso, no por otra cosa. Bueno, hacerlo sin beca y hacerlo trabajando, por ejemplo, como docente, que hubiera sido otra opción para mí, es costoso, es bastante costoso. Entonces, para alguien que quiere tener un doctorado y que quiere eventualmente dedicarse a carrera de investigador, es una muy buena opción. No les voy a decir que no. Y si ustedes lo que quieren es dedicarse a investigar y entonces lo que van a tener ganas después es entrar en carrera de investigador, porque el CONICET lo que tiene después es cargos para personas para que investiguen, tener una beca, hacer el doctorado y demás, es la vía para llegar a eso otro. Después, si en realidad lo que uno tiene ganas es ser docente, no hace falta necesariamente este camino. Digo, un doctorado no es imprescindible para nada, de ningún modo. Es una opción entre muchas otras opciones que tenemos. Y me olvidé las otras preguntas que había. Yo quería sumar algo en este sentido de lo que decía Mai, que bueno, capaz que la voy a bajar un poco, pero creo que a las dos nos atraviesa un poco esta cuestión de que las becas tienen esta cuestión meritocrática. A mí me pidieron cierto promedio, muy burocrático en el inicio también, como presentar muchos papeles. Yo atravesé como 2 etapas de selección donde tenía que hacer entrevistas. Creo que eso no es menor y bueno, es como el lado B, digamos, de todas estas cuestiones de las becas, que nada, que es para tener en cuenta también, aunque obviamente uno critica, algunas veces son también, viste, las reglas del juego, y nada, les quería contar como esa parte que también fue como bastante poco agradable, digamos. Nada, eso. Está bien, el lado B de la cuestión beca. Sí. Y por ahí también B. un poco la incertidumbre que produce, ¿no? Porque yo, o sea, lo he experimentado con gente muy cercana a mí, esto que dice Maite, que uno empieza con una beca doctoral, por ejemplo, después accede a una postdoc y después ingresa a la carrera de investigador, no siempre se dan todos los casos. Entonces uno se encuentra a veces con que tiene determinada edad y estuvo 5 años realizando una tesis y después el ingreso a otros ámbitos laborales se vuelve más dificultoso. Es como que tiene eso, ¿no? También, como un grado de incertidumbre que llega a un punto que a veces se hace un poco pesado. Pero
es una experiencia muy piola. Está bueno. Está bueno. Tratamos de como no nombrar un poco toda la experiencia de lo que implica trabajar en ciertos lugares. Si es la edad estoy al horno, pone Mari. No, pero bueno, es uno de los elementos que menciono. Por ahí pasa un poco más en otras disciplinas, que sí es más complicado por ahí ingresar a una empresa teniendo 35 años, ¿no? Son como de todos modos, CONICET hasta hace poco tenía límite de edad, lo cual era bastante retrógrado, y lo cambiaron hace poco. Hace poco cambiaron el límite de edad, pero yo cuando me recibí estaba preocupada por eso. O sea, fue hace relativamente poco eso. Y ahí Mari preguntaba otra cosa, decía si no se puede trabajar de otra cosa. Lo del monotributo, eso no lo sé. Pero en realidad sí se puede trabajar de otra cosa. La beca es compatible con más o menos 8 horas de docencia. Por eso yo puedo mantener algunas horas de docencia. Pero, por ejemplo, no hubiera sido compatible con un cargo de maestra de primaria y la beca. Además no es compatible por el tiempo que te lleva la beca. Y para volver como al lado alegre de la cuestión, que igual si uno está entusiasmada y lo que les interesa es investigar y como tienen esa curiosidad, la beca es una re buena alternativa y hacer toda esa vía está buenísimo. Y algo que preguntaban sobre cómo no hacer investigaciones teóricas, la verdad que me parece que en educación es muy difícil quedarse en la cuestión teórica, y me parece que lo vital, no sé si es teórico o no, sino que sea algo que en lo individual que entusiasme mucho, y en lo más macro y más social pensar, bueno, esta tesis a la larga, ¿qué va a aportar? Pero eso no quiere decir que cuando uno hace la tesis está pensando en la aplicación de esa tesis. Digo, igual esto además nos pasa a muchos, me parece que para quienes estudiamos ciencias de la educación, el camino más académico, investigativo, no es el más tradicional, y entramos en general un poco después. Y con esto, con dudas, inquietudes que nos han surgido en la práctica. Y entonces eso ya le da un carácter menos teórico. Digo, no, imposible que sea absolutamente teórico. Yo estoy pensando en mis primeros años de maestra, estoy pensando en mis compañeras que son maestras cuando hago esta tesis. Y estoy pensando en cómo poner en valor los saberes que tienen las maestras. Digo, imposible que esto sea teórico, porque los saberes de las maestras son prácticos. Y además y está bien, yo lo que voy a hacer es frenarme a estudiar. No estoy pensando en esto cómo lo va a usar después nadie, porque además no sé quién va a leer esta tesis, digo. Entonces, la voy a leer yo, la leerán mis directoras, porque, bueno, el proceso de investigación es como un parate a la acción. Digamos, la acción viene como un poco después. Yo ahora estoy como preocupada por conocer, por entender, por descubrir, por algo de eso. Y después, si esto resultara un aporte práctico, sería genial, pero es como que son momentos distintos. Pero eso no quiere decir que sea una tesis teórica, es una tesis vinculada a problemas prácticos. No sé si es claro esto que estoy diciendo, pero... Y yo creo que sí, Maite. Paso un poquito a hacerle una pregunta a Katy, que había quedado medio abajo, y vamos, si venimos porque hay varias preguntas. Te preguntaron qué es la Asociación Azul. Si querés ir por esos lados también. Bien, bueno, voy a empezar contando que yo estoy haciendo en realidad prácticas profesionalizantes para recibirme de licenciada, que es un tipo de, es una forma de licenciarse que propone la UNLP y Ciencias de la Educación, que ahí tenemos varias propuestas. En el año que yo decidí licenciarme, encontré esta de la Asociación Azul, que tenemos dos referentes de la carrera, Pilar Coveñas y Vero Grimaldi, que ellas vienen laburando cuestiones que tienen que ver con la diversidad y con la discapacidad, y me pareció súper potente porque en la carrera no había estudiado ni me había acercado a esas temáticas, así que me pareció como súper piola. Y bueno, y ahí ellas proponen estas prácticas en la Asociación Azul. La Asociación Azul estudia y trabaja con cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y sobre todo también con las familias, se articulan mucho con las familias, que son muchas veces las que tienen que
enfrentarse a ciertas situaciones de discriminación en la escuela, y que también es muy importante que conozcan los derechos de las personas con discapacidad para que no se vulneren, como por ejemplo que pueden ir a cualquier escuela, no solamente a escuelas especiales. Y bueno, ahí empecé como a tener distintas reuniones con ellas, ya sea reuniones informativas en distintas instituciones, como reuniones con algún estudiante con discapacidad, como insertarme un poco en la temática. Estuvimos en un primer momento como juntándonos también a leer, a tener en cuenta cierta bibliografía, porque yo era muy ajena a la temática, así que como hubo toda una primera parte de inducción, bueno, ahora seguimos más como virtual, pero la idea es que, o sea, las preocupaciones salieron de la asociación, que eso también como que me resonaba mucho cuando hablaban esto de lo práctico, como que la Asociación Azul, al trabajar con estas personas, necesita cierta información para seguir como mejorando esa praxis y seguir aportando herramientas para que la discriminación no acontezca, para que acontezca la inclusión de las personas con discapacidad, y entre esas cuestiones surgió, bueno, tenemos personas con discapacidad que por suerte ya están en la escuela común, pero ¿qué pasa ahí adentro? Porque no alcanza con que estén solamente dentro de la escuela, sino que lo que estamos haciendo ahora es pensar un poco qué barreras hay para la real inclusión, o sea, ya sea arquitectónicas, no sé, de los docentes, o sea, barreras humanas. Entonces un poco lo que hicimos fue hacer entrevistas a personas con discapacidad que transitaron por instituciones comunes, y ver qué cuestiones les habían dificultado, ya sea el aprendizaje o cuestiones de socialización. Así que nada, súper interesante. Nada, creo que en la página de Ciencias de la Educación se publican este tipo de modalidad para licenciarse, que ahí hay un montón de propuestas que también están buenísimas, si las quieren chusmear. Y es esta preocupación que surgía de que no sea solamente teórico, me parece que es una entrada súper piola para acercarse a la investigación, digamos. Ver lo concreto y trabajar con necesidades de instituciones y de grupos concretos. Creo que un poco las pongo en contexto porque estuvieron leyendo la ficha de Julia Silver y estamos un poco con esos debates también. Por eso es la gran preocupación, ¿no? En la intervención, y me parece que ambas tienen bastante de eso, ¿sí? Maite, la pregunta iba para vos, como en esta relación, ¿no? El profesorado de primaria, ser cursante y ser profesora de primaria, y a la vez ser profe en ciencias de la educación, que te habían aportado, si pudiste poner algo de diálogo en eso, porque hay muchos docentes por aquí presentes y están un poco interrogándose por esos lados. Sí, yo hice de algún modo un recorrido inverso. Yo empecé a estudiar ciencias de la educación primero y en algún momento me di cuenta o dije yo también quiero ser maestra, entonces empecé a estudiar el profesorado de primaria. Me recibí primero de profesora en ciencias de la educación y seguí haciendo el profesorado de primaria. En buena parte las hice juntas. Fue un recorrido atípico, fue extraño, fue costoso en muchos sentidos por momentos, pero también, digamos, de algún modo ambas formaciones me hicieron valorar las dos formaciones. Yo no podría ser maestra sin haber estudiado profesorado de primaria. Digo un poco revalorizando el profesorado de primaria, que muchas veces está como bastante bastardeado. Y bueno, y vuelvo a esto de hay saberes que tenemos las maestras, que en parte se construyen en el profesorado de primaria, y en mucha parte después en la práctica docente. Digo, me parece que las dos carreras me permitieron como, de algún modo, tal vez ciencias de la educación me permitió alguna fundamentación y una mirada más macro de la profesión, y además me permite, digo, en términos concretos, me permite trabajar en formación docente, que también me encanta, y que me parece además que puedo aportar ahí siendo maestra. Pero el profesorado de primaria me formó mucho más en las didácticas específicas, por ejemplo, en las didácticas del nivel, y que en ciencias de la educación no está tanto, digamos.
Sí, creo que esa es, de alguna manera, hay cuestiones de enseñanza muy específicas que se enseñan en el profesorado de primaria, que en el profesorado en ciencias de educación las van a escuchar, las van a ver, tal vez van a escuchar algunos, o van a profundizar en fundamentos de esas teorías, tal vez, en algunos casos, en otros no. Pero ciencias tal vez tiene una mirada más macro, y porque además está pensando en todos los niveles educativos y en la educación más allá del sistema educativo. Digo, el profesorado en primaria es una profundización y un recorte sobre un nivel en particular, entonces hay mucho específico ahí que en la carrera de ciencia de la educación no lo van a ver, pero sí todo lo que van a ver en la carrera de ciencias les va a permitir enriquecer ese recorte, digamos, que tenemos. O al menos eso fue lo que me permitió a mí. Hacer como el recorrido. Acá están un poco preocupados y creo que hace un ratito también estaban consultando porque ven que tienen mucho recorrido ustedes y hay varios preocupados porque es su primera carrera por ahí y cómo uno se recibe de profe en ciencias de la educación o licenciado en ciencias de la educación y empieza como a introducirse como en el campo laboral, ¿no? Si tienen algún consejo, recomendación, anécdota, algo que quieran compartirles por ahí desde esos lugares. Igual vos, Katy, no sos maestra, ¿o no? O sea, vos tu primera carrera es, claro. Es profe. Sí, de hecho Por eso, también es bien. el primer trabajo. Y nada, en ese sentido, sí, yo me acuerdo que cuando me recibí también estaba como, no sabía para dónde arrancar. De hecho, digamos como que caí en el instituto universitario un poco por azar, no fue algo decidido. De hecho, yo creo que ahora me estoy replanteando para dónde quiero ir. Así que eso es una construcción que quédense tranquilos que se va haciendo. También, obviamente, uno se va adaptando a las situaciones y a las oportunidades que van apareciendo, pero creo que la construcción de a dónde queremos ir, si bien tiene que estar siempre presente, porque es muy importante que uno encuentre qué es lo que le gusta, por dónde le gustaría ir. Nada, es algo que se va construyendo en el día a día y también haciendo, como eso también es algo que me queda mucho de ahora empezar a trabajar, la cuestión de que se aprende haciendo y vamos encontrando ciertas respuestas en el hacer, y en ese sentido, bueno, a veces está bueno como calmar las ansiedades y saber que todo se va dando a medida que uno va ejerciendo y se va abriendo nuevas preguntas. No sé, Mai, si vos querés contar que vos sí tenés más experiencia. No, pero igual comparto eso mismo, no es que yo de hecho, cuando me recibí, por ejemplo, la beca me pareció una cosa lejísima, no era algo que me interesaba, por ejemplo, y en realidad, bueno, algo también de lo que decía hoy Lu más temprano, yo tal vez durante la carrera me fui acercando a proyectos de extensión, me fui acercando a participar en distintos espacios que me fueron como permitiendo ir viendo qué me interesaba más. Igual, si uno no participa en esos espacios, igual vas cursando las materias y te vas dando cuenta, bueno, esto me interesa más, esto me interesa menos, y vas empezando como a perfilar, bueno, tus intereses. En general lo que nos pasa cuando nos recibimos es que o empezamos a tirar currículum por todos lados, o alguien, porque hicimos alguna conexión, nos ofrece algo, o nos empezamos a presentar en concursos en superior, como que creo que lo que muchas hacemos es abrir el paraguas. Abrís, algo cae y empezás por ahí. Yo hoy no tengo ninguno de los trabajos que tuve cuando empecé y pasé por varias instituciones, por ejemplo. Yo empecé trabajando en un taller extracurricular en una escuela privada ese año, y esto fue en marzo de que me recibí, conseguí eso, 4 horitas dando un taller de literatura en una escuela primaria privada, que ya no me acuerdo ni cómo llegué ahí. Al tiempo me ofrecieron alguna otra cosa y trabajé en un instituto privado, y recién un año después conseguí
ganar un concurso en superior y empezar a trabajar en institutos públicos. Y bueno, y ahí me empezás a conseguir otra cosa, como que sí, es nada, ir poniendo un ladrillito y otro ladrillito, pasa que al principio pones ladrillitos por cualquier lado y después ves con cuál vas a construir la pared. Y eso lo digo hoy, y yo no sé si esta es la pared que va a quedar, la verdad. Por esto mismo que decíamos hoy de las becas, es una cosa que yo sé que tengo beca por 5 años y después no sé qué pasa. Veré después qué hacer, pero hay algo que pasa mucho, que es que en los concursos de superior, cuando llaman al concurso, dicen se requiere tener experiencia laboral en el nivel. Bueno, cuando uno se inicia no tiene experiencia en ningún lado, y bueno, es así, y uno va aprendiendo, y o sea, hay que mandarse igual, y probar, y después vas decidiendo. Y también en la medida en que vas recorriendo se van abriendo nuevas posibilidades y nuevos espacios que uno no sabía que estaban. Así que, bueno, es medio así, tanteando. Y que también es tan amplio todo lo que podemos ir haciendo que, bueno, un poco lo que van diciendo ustedes marca esos recorridos. Angie, ¿tenés una pregunta? Sí, más que nada quería, bueno, opinar que estoy maravillada con la tesis de Maite, esto que ella está trabajando en los centros de formación, ¿no? Y yo soy docente de primaria. Y al recibirte, uno tiene toda la teoría y todo idealizado, ¿no? Y en las aulas, en las realidades, te das cuenta que la realidad te sobrepasa, ¿no? Y que cómo lidiar con esto. Así que me parece súper valioso esto, que ella pueda retomar esto, llevarlo a los centros de formación, poner en discusión, como para darle las herramientas a los maestros de a qué estar preparados, ¿no? Y también lo de la tesis de inclusión, que es maravilloso, que es algo que se va dando en las escuelas y que también es bastante compleja, porque lograr una inclusión real es difícil. Creo que no contamos ni con el recurso humano, ni arquitectónico, ni la preparación. Y bueno, está todo todavía en modificación, así que hay investigaciones sobre eso, siempre son cosas muy valiosas. Nada más que eso, era un comentario más que preguntas. Bien, gracias, Angie. Yo creo que también una cuestión que puede servirnos, sobre todo para el segundo momento, es que en su video Katy mencionó esto de la escritura, ¿no? Que tuviste que reescribir un reglamento, que hay un montón de cuestiones, y bueno, para la tesis también de Maite, digo, hay un montón de cuestiones de la escritura, ¿no? Que hacen también a cierto perfil de nuestra profesión, ¿sí? Va por ahí, no sé, Katy, si nos querés comentar algo de eso, si les quieren dar algunas recomendaciones a ellos que también recién inician. Sí, sí, justamente a mí lo que más me gusta, o sea, me fui dando cuenta también después de recibida, ¿no? Que lo que más me gustaba era escribir, que me gusta la investigación, entonces siempre como que estuve muy atenta a que cada vez que me daban una tarea de investigación o de escritura, dejar bien en claro con mis referentas y con mis compañeras, que a mí me gustaba eso, como para que me tuvieran en cuenta, digamos, uno también se va abriendo esos espacios en los lugares de trabajo, ¿no? Y además porque también como que yo iba pensando en esta ambivalencia de que, bueno, yo estoy haciendo mi tesina, entonces está bueno desarrollar cuestiones de escritura en el laburo, así también tengo herramientas para escribir mi tesina, y bueno, y viceversa, como que estoy muy atravesada por eso, y también pensando en un futuro, ¿no? Como uno también tiene como esos miles de campos de batalla abiertos, digamos, que de hecho, nada, a mí también me gustaría en algún momento anotarme alguna beca CONICET, entonces, nada, como siempre tuve muy en claro como esta cuestión de que era lo que a mí me gustaba hacer, y de hecho en el trabajo, por suerte, también estamos ahora desarrollando algunas líneas de investigación. Por ejemplo, estamos estudiando cómo, digamos, hasta qué punto o en qué sentido está en la agenda de las universidades, ya tanto, o sea, nacionales y privadas, católicas y laicas, las cuestiones de género. Entonces ahora, por ejemplo, estamos haciendo entrevistas con directivos, y también en una segunda etapa vamos a hacer con personas que trabajen en las áreas, con las comisiones de género de facultades de medicina, ¿no? Porque estoy como en un contexto de salud.
Y bueno, eso, como siempre estuvo muy presente la escritura. Además, cuento algo personal que, nada, también esto, se cuela mucho lo personal. A mí me gusta mucho escribir, como poesía y demás, entonces siempre estuve como muy atravesada por eso. Esos consejos puedo llegar a dar, no sé si, Mai. Mi consejo es paciencia, básicamente. O sea, sí, escribir es una parte importante de nuestra profesión en cualquier ámbito en que nos desarrollemos. Digo, si somos maestras o docentes en cualquier nivel, vamos a escribir planificaciones, vamos a escribir consignas, vamos a escribir trabajos, vamos a escribir informes, vamos a escribir el programa, si hacemos investigación vamos a escribir seguro. No sé, si estamos en ámbitos de gestión, vamos a escribir. Pero escribir se aprende, porque escribir es una práctica y que además tiene características en función del contexto para el que estamos escribiendo, de los destinatarios, del género, del tema sobre el que estamos escribiendo, y es algo que se aprende. Yo recién me estaba acordando del primer trabajo que escribí para la facultad, que fue para el CICE, y que me costó horrores escribir 2 carillas, y me costaba horrores leer los textos, los leía como 3 veces y no entendía, pero bueno, fue parte del proceso cuando empezás a entender más. De hecho, yo me consideraba una mala alumna en primer año. Realmente no era una mala alumna, estaba aprendiendo, y yo no sabía eso, yo no sabía que estaba aprendiendo, pero estaba aprendiendo, pero bueno, es una práctica que se aprende ejerciéndola. Entonces, bueno, escriban, se equivocarán, les devolverán con correcciones, y en algún momento van a escribir mejor. Nunca se escribe bien, perfecto, es siempre algo perfectible. Paciencia, diría yo. Acá la Se nos gente está pasó una pregunta esperanzada, de perdón. Luciano que era... No, perdón, yo iba a decir, y bueno, dale, amiga. del primer trabajo del CICE que costó, ahora la tesis doctoral, así que miren, todo el camino que se puede hacer, porque acá hay gente que está poniendo, me diste esperanzas, ¿no? Porque ahora después cuando pasemos las devoluciones, ya por lo menos para entrar a tono, ¿sí, Luz? ¿Qué pregunta se nos pasó? La de Luciano, que es si todos los organismos de becas son del Estado. Creería que no, porque por ejemplo Katy está con una beca en un hospital privado. Creo que los más conocidos tal vez son estos organismos públicos, pero no quiere decir que no haya privados. Pero no sé si de investigación así, para hacer un doctorado, hay organismos privados. No estoy segura. Por ejemplo, en el instituto universitario sé que a veces abren convocatorias para personas que se pueden dedicar a investigación. Hace poco entró alguna chica, así que también si les interesa pueden chusmear la página del instituto, perdón. Pero sí suele haber convocatorias de los privados también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que se quedó con ganas de decir algo? ¿No? Chicas colaboradoras, ¿algo para agregar? La idea siempre de este panel es invitar, digamos, a las colegas graduadas bastante recientemente, para que ustedes puedan figurarse alguna de las posibles alternativas para poder trabajar el día de mañana, ¿no? Y de ahí colaborar, digamos, en figurar una idea, porque la verdad es que hay muchísimos caminos posibles, nuestra carrera tiene eso, de piola y de incertidumbre, ¿no? Porque está bueno, pero también uno dice, ¿para dónde salgo? ¿Qué puedo hacer? La verdad es que eso se va construyendo. Yo la verdad que diría que el recorrido, digamos, el recorrido laboral empieza muchísimo antes de recibirnos, eso está bueno aprovecharlo, insisto, porque, no sé, para mí fue muy valioso. Yo y el laburo que tengo hoy, si me pongo a pensar, lo empecé a tejer en tercer año de la carrera, entonces siempre está bueno como entenderlo como un todo, ¿no? A ese proceso. Me voy formando, pero también me estoy preparando para... y eso es lo que tratamos de ilustrar, los diferentes recorridos y cómo cada una va construyendo las estrategias que tiene
con los contactos que tiene, con los intereses que tiene. Digo, hay un montón de cosas que no mencionamos, pero que siempre son parte del proceso por el cual una está donde está, digamos, ¿no? Sepan que eso se va a tornar mucho más claro a medida que avancen en la carrera. Esto es el ingreso, nada, van a seguir charlando con las chicas que son ayudantes, con nosotros también, o sea, podemos colaborar en ese sentido y seguir saldando dudas siempre, digamos, que está a nuestro alcance. Así que chicas, bueno, si no hay ninguna pregunta más, las saludamos, les agradezco un montón. Sí. Matías tiene levantada la mano. ¿Matías? Ah, Mati, ahí está. Te vi. Hola, sí. No, mi duda era preguntar primero si en la carrera, como en muchas carreras, se puede empezar a trabajar después del tercer año. Creo que fue, encima vos justo lo nombraste ahora cuando estabas hablando. Y la segunda es los que se recibieron, ¿de qué consiguieron trabajo, no? Si no tenían experiencia previa. Yo tuve profesores que se habían recibido en ciencias de la educación, que me dieron sociología, proyecto de investigación, tuve una en trabajo y ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Quería saber más o menos qué trabajo fueron consiguiendo gracias a recibirse en la carrera. Y cuándo empezaron a trabajar, cuándo se puede empezar a aplicar, ¿no? Lo que uno aprende. Esa era mi duda. Maite o Katy, ¿van a responder a alguna de ustedes? Le tiraba la pelota. O sea, así como decía Lu, se puede empezar a trabajar desde antes de recibirse. En los listados docentes uno se puede anotar con el 50% de la carrera. Y sí, en secundaria hay varias materias del área de ciencias sociales que se pueden dar. Y digo, ahí, bueno, es lo que pasa en el listado. Si estás con el 50% de la carrera, tenés menos puntaje y tal vez es más difícil conseguir cargos, pero uno puede conseguir cargos sin tener experiencia previa. Y en realidad con todos los trabajos pasa, uno empieza a trabajar en algún momento de la vida y no tenía experiencia previa y la conseguís después, y aún así los graduados, todo el mundo tiene trabajo. Toda la gente que conozco recibida tiene trabajo, creo. Sí, point para ciencias de la educación, sí. Mal, porque además algo que tiene nuestra carrera y que me parece que es re interesante, o nuestra profesión, es que aparecen como nuevas demandas sobre nuestra profesión, digamos. De pronto aparecen profesionales de ciencia de la educación trabajando en lugares rarísimos que uno no lo hubiera pensado, y que tal vez hace 5 años eso no era un cargo para alguien de ciencias, pero nos vamos como abriendo camino en muchos espacios. ¿Cuántos recibidos hay por año aprox? Poquitos. Además, Sí. 5, 6, 10, no sé, pero pocos en general. El año que nos recibimos con Lu, que fue uno de los años que más hubo, éramos 31. Pero Ah, un unieron como montonazo. 4 camadas, sí. Ese año estuvo re bueno. Un montonazo. ¿Qué año fue, Belu? 2016 nos Que se recibimos. juntó, Oh, que se juntó 2015, 2014, 2015, 2016, o hubo algo ahí que varios somos. Pasaron Como todas las cosas, graduadas sí. de ciencias actuales del CICE somos de la misma camada. Y yo Para que diría se queden tranquilos. sí. No, y además me parece que, por ejemplo, en el ámbito público, que tal vez algunas cuestiones de antecedentes pesan más, igual hay mucho trabajo, digo, en docencia, en públicos hay mucho trabajo, y hay mucho recambio en general, digo, hay trabajo, no es que al mes estás trabajando con un montón de horas y con muchas horas titulares, no, pero te vas haciendo un camino y a los 2, 3 años te podés más o menos acomodar. Y en el sector privado me parece que tal vez esos antecedentes formales no son lo que más importan, sino tal vez otros recorridos, que vos hayas hecho otras cosas en las carreras, no sé, si te interesa trabajar en capacitación de personal, tal vez tenés que pensar en hacer recorridos vinculados a eso, y tal vez eso es lo que más valora una empresa privada, por ejemplo. Pero trabajo hay, se consigue trabajo. También lo que ocurre mucho en nuestra carrera, si quieren como para ir también cerrando este momento, es que nosotros en general, como somos pocos, nos conocemos y en general nos vamos ubicando, si se quiere,
Ha ocurrido cuando, por ejemplo, la U de la Universidad del Este llama a docentes, me ha pasado de enterarme y ponerlo en un grupo, chicas, para allá, y de repente estamos todas trabajando en el mismo lugar. Se ha pasado un montón. Qué sé yo, siempre tratamos de darnos una mano y de esto, ¿no? Lo que decía Katy, ella le comentó de la convocatoria, la profesora de tal, me explico, como esas redes están re piolas, construirlas y conservarlas, porque bueno, siempre somos pocos, digamos, y nuestro título es muy valioso en algunos espacios. Entonces está bueno, digamos, tener como estos centros, ¿viste? Está bueno. Siempre nos damos una mano, digamos. Y algo que quiero agregar también es que, no sé, yo siento que nuestro saber también se valora mucho en los equipos. Yo que trabajo con médicos, con antropólogos, con sociólogos, nuestra mirada aporta un montón. Salimos con una formación re piola. La verdad que yo en ese sentido, cuando empecé a trabajar, dije, wow, o sea, no sabía que podía aportar algo piola, y sí, la verdad que la mirada que aporta Ciencias de la Educación está buenísima y es revalorada en los grupos. Eso también está buenísimo. Hola, Camila pregunta, ¿qué diferencia y o complementación hay entre Ciencias de la Educación y la carrera de Psicopedagogía? Se quedó arriba. Bien, a mí me parece que ahí primero hay como una distinción para ser más grande, ¿sí? Que tiene que ver con que psicopedagogía es una carrera a nivel terciario y primero hay que recibirse de técnica para después acceder a un título universitario que es la licenciatura de psicopedagogía, ¿sí? Eso por un lado. Ciencia de la Educación es un título universitario, como para empezar con algunas caracterizaciones. Y después sus objetos de estudio son distintos. Justamente la clase de hoy y ahora lo que vamos a continuar, vamos a estar debatiendo eso. Digo, el objeto de por ahí al que se dedica la psicopedagogía tiene que ver con el aprendizaje y las formas de aprender a lo largo de la vida, siempre como la definición más transversal es de los 0 a los 99 años, te diría cualquier psicopedagogo, y en Ciencias de la Educación nosotros nuestro objeto justamente es la educación. El aprendizaje va a tener que ver con alguna de las ramas de las ciencias de la educación, pero es mucho más amplio, ¿sí? No es, a veces tenemos competencias similares al campo de la psicopedagogía, pero como a grandes rasgos, ¿no? Me tendría que meter como bastante adentro para poder hacer como la delimitación, ¿sí? Uy, me silenciaron. ¿Alguien me silenció? Fui yo. Perdón, fui yo sin querer. Me van a echar de acá. No, sí. Un poco eso a grandes rasgos. Si quieren después nos podemos meter un poquito más por ahí en las comisiones y eso, pero sí. Díganme si lo expliqué por ahí a mis compañeras. Estaban bien ahí con la diferencia. Bien, bueno, yo por mi parte, con Lu, creo que las coordinadoras estudiantiles, agradecerles, siempre estos espacios son absolutamente ricos y ahora nos permiten recuperar muchas cosas para el momento que sigue. Gracias por su tiempo, por justamente también exponer que son diversos los recorridos para los profesionales en ciencias de la educación. Maite, después te voy a contactar porque tengo varias preguntas para hacerte en esto de la vuelta a intentar investigar algo, ¿sí? Porque también uno va dando, a veces nos centramos mucho en el profesorado, después queremos volver con la licenciatura y estamos un poco por esos lugares. Y nada, agradecerles porque valoramos mucho su tiempo y su experiencia, así que no sé, Lu. Sí. Lo mismo, chicas, agradecerles, fue muy útil, creo yo. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto, igual podemos seguir charlando, digamos. Así que gracias. Bueno, gracias por la invitación y nada, espero que haya servido la ciencia para todo el mundo y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Fue hermoso, la pasé muy bien. Gracias por la invitación. Nos vemos, chicas, que anden bien. Adiós. Adiós. Chau, adiós. Muchas gracias. Lu y Belu, armo las salas, ¿sí?